Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que acontece todo esto, el día de hoy voy a hablarles sobre Noam Chomsky, una breve introducción. Yo, su servidor, Ángeles Álvarez Angelusac, voy a hablarles sobre Noam Chomsky, su vida, sus contribuciones y otra serie de cosas más. Voy a empezar mencionando lo siguiente. Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y activista político estadounidense cuya influencia abarca múltiples campos del conocimiento. Nacido el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, Chomsky se ha destacado por su profundidad intelectual y su compromiso con el análisis crítico de la sociedad. Por eso es que es realmente importante. Y voy a mencionar de manera muy breve, ¿no? De manera muy breve voy a mencionar sus contribuciones al campo de la lingüística y referente a la filosofía del lenguaje. Chomsky es muy reconocido por su trabajo revolucionario en la lingüística, especialmente por su teoría de la gramática generativa transformacional. Generativa transformacional. Lo vuelvo a repetir. Generativa transformacional. Gramática generativa transformacional, que fue propuesta en la década de 1950. En esa década de 1950 fue propuesta esa teoría de la gramática generativa. Y esa teoría sugiere que los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir lenguaje y que todas las lenguas comparten una estructura profunda subyacente. Sus ideas han transformado el campo de la lingüística y han influido en disciplinas como la psicología, la filosofía y otros campos más. Pero, para ser más exactos, en esos campos. Y algo más que yo quiero mencionar, el activismo político, el tema del activismo político, porque además de su trabajo académico, Chomsky es conocido por su activismo político y sus críticas al imperialismo estadounidense, el capitalismo y los medios de comunicación corporativos. Ha sido una voz influyente en movimientos sociales y políticos, abogando por la justicia social, los derechos humanos y la paz mundial. Su obra escrita y sus discursos han inspirado a activistas de todo el mundo a cuestionar el status quo y luchar por un cambio significativo. Y mencionando su legado y su relevancia actual, el legado de Chomsky, como intelectual, comprometido y crítico, persiste hasta el día de hoy. Sí, es más, estoy hablando de él el día de hoy, porque su capacidad para abordar una amplia gama de temas es muy sorprendente, desde la lingüística hasta la política global. Todo esto lo convierte en una figura única en el panorama intelectual contemporáneo. A través de sus escritos, entrevistas, conferencias, Chomsky continúa desafiando las estructuras de poder establecidas y promoviendo un pensamiento crítico y progresista. Y ahora sí, eso era las cosas breves que yo quería mencionar. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva. Biografía y trayectoria académica de Noam Chomsky. Orígenes y educación. Lo volveré a decir. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia de inmigrantes judíos provenientes de Bielorrusia. Él, desde temprana edad, mostró un interés destacado por el aprendizaje y la lectura, y realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 1949 con una licenciatura en Filosofía y Lingüística. Posteriormente continuó su educación en la Universidad de Harvard, donde completó su maestría en 1951. Chomsky luego prosiguió sus estudios en la Universidad de Princeton, donde obtuvo su doctorado en lingüística en 1955. Su tesis doctoral, titulada Transformaciones estructurales del lenguaje, sentó las bases para su posterior desarrollo de la teoría lingüística. Mencionando su carrera académica, después de obtener su doctorado,
Chomsky comenzó su carrera docente, como docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde se unió al Departamento de Lingüística en 1955. Rápidamente se destacó como uno de los profesores más influyentes en el campo de la lingüística y su teoría de la gramática generativa transformacional revolucionó la disciplina. A lo largo de su carrera en el MIT, Chomsky ha ocupado varios cargos académicos destacados, incluyendo el de profesor Instituto de Tecnología Ferrari Per Works de 1966 a 1976 y profesor Instituto de Tecnología Ferrari Per Works en la Cátedra de Lingüística de 1976 a 2002. ¿Tiene reconocimientos? Sí. Noam Chomsky ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera. Entre sus premios más destacados se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2012 y el Premio Balzan en 1986, entre otros. Y estos reconocimientos subrayan la importancia y el impacto duradero de su trabajo en campos tan diversos como la lingüística, la filosofía y la política. La trayectoria académica de él, ¿no? De Noam Chomsky, y los logros de él mismo lo han establecido como una figura influyente no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito político y social, donde su voz se hace notar, se hace continuamente relevante y respetada. Sí, y ahora sí vamos a ir a la siguiente diapositiva para hablar de la teoría lingüística de Chomsky, su gramática generativa. Primero hay que entender su estructura profunda. La teoría de Chomsky postula que las oraciones tienen una estructura profunda subyacente que se transforma en una estructura superficial. La estructura profunda representa el significado semántico básico de una oración, mientras que la estructura superficial es la forma en que se expresa esa oración en el habla o la escritura. Y esta distinción entre estructura profunda y superficial permite explicar la diversidad de formas lingüísticas que pueden expresar el mismo significado básico. Y otra cosa que quiero mencionar es la capacidad innata. ¿A qué nos referimos con capacidad innata? Chomsky sostenía que los seres humanos nacen con una facultad innata para el lenguaje, lo que él llama la facultad del lenguaje. Y esta capacidad innata proporciona a los individuos la capacidad de adquirir y generar un número infinito de oraciones, utilizando un conjunto finito de reglas y principios gramaticales. Y esta idea desafía la visión conductista predominante en la época de Chomsky. Él fue un revolucionario. Y esa visión conductista postulaba que el lenguaje se adquiría principalmente a través del condicionamiento y la imitación. Y Chomsky decía, no, eso no es así. Los seres humanos de forma innata ya pueden aprender y adquirir lenguaje, ya lo tienen ya dentro de sí. Bueno, solo que no lo saben y que lo serán, que lo podrán decir, que se podrá generar ello en estas personas, en los individuos. A eso se refería Chomsky. Él iba en contra de eso de la imitación y que era a través del condicionamiento. Él fue en contra de ello. Fue en contra de ello. Y ahora sí, algo más que quiero mencionar son los universales lingüísticos. La gramática generativa busca identificar los principios y reglas universales que subyacen a todas las lenguas humanas. Chomsky argumenta que, a pesar de las diferencias superficiales entre las lenguas del mundo, hay ciertas características estructurales comunes a todas ellas. Ojo con esto, porque de cierta forma está diciendo que es universal. Estos universales lingüísticos reflejan la naturaleza innata del lenguaje humano y son fundamentales para la capacidad de los seres humanos al momento de adquirir y procesar el lenguaje de manera eficiente. La teoría de la gramática generativa de Chomsky ha tenido un profundo impacto en el campo de la lingüística y ha influido en el desarrollo de la inteligencia artificial que vamos a conocer, ¿no? Bueno, de cierta forma se utilizan estos conocimientos, los maneja muy bien. Y hay otras disciplinas relacionadas ya con el lenguaje, pero nos enfocamos en esto, ¿no? En ese enfoque de la estructura profunda, la capacidad innata y los universales lingüísticos. Todo esto ha generado un cambio de paradigma en nuestra comprensión del lenguaje humano y ha abierto nuevas vías de investigación en el estudio del lenguaje y la mente. De cierta forma revolucionó la lingüística y eso es algo que es muy destacable porque realmente, ¿qué podemos investigar ahí? Hay muchísimas cosas, es cierto, pero
¿por qué, de cierta forma, es que los seres humanos, a diferencia de los otros seres, eh, se les hace tan fácil el lenguaje? Y eso es algo muy curioso, ¿sabes? Eso es algo muy curioso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué proceso lleva el cerebro? Y de cierta forma, como él decía, Chomsky, ¿es innato el lenguaje? ¿La capacidad del lenguaje? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Contribuciones de Chomsky a la filosofía del lenguaje. Primero, lo he puesto en tres partes, mente y lenguaje. Vamos a ello. Chomsky ha explorado la relación entre la mente y el lenguaje. Él argumentaba que el lenguaje es una propiedad fundamental de la cognición humana. En sus escritos, sostiene que el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, sino que está estrechamente ligado a la forma en que pensamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Y esta perspectiva subraya la importancia del lenguaje en la estructuración de nuestra experiencia y en la formación de nuestros conceptos y creencias. Y ahora yo también mencioné otro punto muy importante para ir directo al grano, porque debemos ser así y no enrollarnos tanto. Mencioné la creatividad lingüística, porque una de las contribuciones más importantes de Chomsky a la filosofía del lenguaje es su énfasis en la creatividad lingüística. Su teoría del lenguaje destacaba la capacidad humana para generar un número infinito de oraciones a partir de un conjunto finito de reglas. Según Chomsky, esa capacidad para producir y comprender un número ilimitado de expresiones nuevas y originales es un rasgo distintivo del lenguaje humano y refleja la creatividad inherente a la mente humana. Y ahora sí, algo que también quiero mencionar que es muy importante, que su crítica al conductismo. Chomsky se opuso fuertemente a las teorías conductistas del lenguaje, considerándolas insuficientes para explicar la complejidad del fenómeno lingüístico. En particular, criticó la idea de que el lenguaje se adquiere principalmente a través del condicionamiento y la imitación, argumentando que esta visión no puede dar cuenta de la capacidad humana para comprender y producir nuevas expresiones lingüísticas de manera creativa. En su lugar, Chomsky, sí, Chomsky, propuso una visión innatista del lenguaje, según la cual los seres humanos nacen con una predisposición biológica para adquirir el lenguaje de manera rápida y eficiente. Recuerden esto, predisposición biológica, no lo olvides nunca. Y estas contribuciones de Chomsky, como iba mencionando, a la filosofía del lenguaje tuvo un papel muy importante en la comprensión que hay a través del lenguaje que de cierta forma tiene una relación con el pensamiento humano y en su desarrollo de teorías más profundas. Conocer la vasta profundidad de las cosas y de cierta forma ese lado cognitivo del ser humano, que es muy importante, ese lado de la mente. Y esto impulsa el desarrollo de teorías lingüísticas. Y es realmente un debate en el campo de la lingüística y la filosofía. Y hay muchas disciplinas relacionadas con ese estudio del lenguaje y la mente humana. Y eso es lo que yo quiero resaltar porque es un hito todo esto. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a hablarles sobre críticas y controversias en torno a Chomsky. Todos sabemos que nadie es perfecto y, bueno, no puedo asumirlo como una cosa absoluta, pero así dicen, así dicen. Pero ya sabemos, somos seres humanos, cometemos errores. De cierta forma, es así. Y ahora sí, voy a continuar con críticas y controversias en torno a Chomsky. Primero, universalidad del lenguaje. Algunos lingüistas han cuestionado su afirmación, sí, la afirmación de Chomsky sobre la existencia de universales lingüísticos. Si bien muchos investigadores aceptan la idea de que hay ciertas características comunes a todas las lenguas humanas, algunos argumentan que las diferencias entre las lenguas son demasiado grandes como para justificar la existencia de reglas lingüísticas universales. Y de esa forma están rechazando en cierto grado lo que dijo Chomsky, ¿no? De la universalidad del lenguaje. Y otra cosa más, el modelo computacional, ¿no? El enfoque computacional del lenguaje propuesto por Chomsky ha sido criticado por simplificar en exceso la naturaleza del fenómeno lingüístico. Algunos lingüistas sostienen que el lenguaje humano es mucho más complejo y diverso de lo que sugiere el modelo de gramática generativa. O sea, que es algo más allá, que es algo más extenso y que no todas son iguales. Puede haber, de cierta forma, una pequeña relación, pero eso no quiere decir de que todas tengan ese papel de rigurosidad en que son iguales todas. No.
Y como iba mencionando, de que otras aproximaciones teóricas pueden ser más adecuadas para capturar su complejidad. A eso es a lo que iban los lingüistas, ¿no? Criticaban su modelo computacional. Y ahora sí, la posición política. Uy, lo que va a ocurrir aquí. Para resumirlo todo, sí, las posturas políticas de Chomsky, especialmente su crítica al imperialismo estadounidense, fueron objeto de intensos debates y controversias. Si bien algunos elogian su valentía y compromiso con la justicia social, otros lo acusan de ser anti-estadounidense o de minimizar las atrocidades cometidas por regímenes autoritarios no alineados con Estados Unidos. Y la otra cosa es su método científico, porque algunos académicos han cuestionado si la teoría de Chomsky cumple con los criterios del método científico. En particular, se ha argumentado que sus hipótesis son difíciles de poner a prueba de manera empírica y que su enfoque en la estructura interna del lenguaje puede ser demasiado abstracto para ser verificado o refutado de manera convincente. Estas críticas y controversias reflejan la naturaleza controvertida y multifacética del trabajo de Chomsky. Si bien sus ideas han generado un profundo impacto en campos diversos, que ya mencioné anteriormente, que ustedes ya saben qué son, ya pueden inferir, tenemos también que tomar en cuenta que no siempre fue aceptada completamente y que generó debate por parte de los académicos y expertos en diversos campos, lingüística, filosofía y política. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estamos aquí, Chomsky y el activismo político. Vamos a seguir hablando de Chomsky y su activismo político. Vamos a tocar el activismo antibelicista. Chomsky ha sido un firme opositor a las guerras y las intervenciones militares estadounidenses en todo el mundo. A lo largo de su carrera ha criticado enérgicamente la política exterior de Estados Unidos, argumentando que las guerras son injustificadas, contraproducentes y violan el derecho internacional. Su activismo antibelicista lo ha llevado a participar en numerosas protestas y campañas en contra de la militarización y la agresión militar. Y ahora sí, otro punto que puse aquí fue la crítica al capitalismo, porque sí, Chomsky hace una crítica al capitalismo. Él ha cuestionado los fundamentos del sistema capitalista y ha abogado por alternativas económicas más justas e igualitarias. Ha denunciado la concentración de riqueza y poder en manos de una pequeña élite y ha defendido la necesidad de políticas redistributivas y de regulación estatal para garantizar un reparto más equitativo de los recursos y oportunidades entre la sociedad, ¿no? En la sociedad. Y ahora sí, defensa de los derechos humanos. Sí, Chomsky ha denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Y ahora sí, continuando, ha sido un crítico contundente de la tortura, la detención indefinida y otras prácticas represivas utilizadas en nombre de la seguridad nacional. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos lo ha llevado a colaborar con organizaciones de derechos humanos y a participar en campañas en favor de los presos políticos y los perseguidos por sus creencias. Y ahora sí, aquí viene lo importante y lo que resuena más, la libertad de expresión. Y Chomsky ha sido un firme defensor de la libertad de expresión y ha criticado la censura y la manipulación de los medios de comunicación. Él ha denunciado la concentración de medios en manos de grandes corporaciones y ha llamado la atención sobre el papel de los medios en la formación de la opinión pública y la manipulación de la información. Su defensa de la libertad de expresión se extiende tanto a los individuos como a los medios alternativos y comunitarios que buscan amplificar voces marginadas o silenciadas por los intereses dominantes. En su activismo político, Chomsky refleja su compromiso con la justicia social, la democracia participativa y los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos y su respeto de estos mismos. A lo largo de su vida, él ha intentado públicamente promover un cambio social y abogar por un mundo más justo y equitativo. Y ahora sí, eso es lo que yo quería mencionar. Vamos a pasar a lo siguiente. Pensamiento y filosofía política de Chomsky. Vamos a seguir conociendo esto. Primero, anarcosindicalismo. Chomsky defiende una forma de anarquismo basada en la organización sindical y la acción directa de los trabajadores. En su visión, los sindicatos y otras formas de organización obrera, especialmente obrera, son herramientas fundamentales para la lucha por la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora
considerando que la acción directa y la solidaridad entre los trabajadores son medios efectivos para desafiar el poder de los empleadores y construir una sociedad más igualitaria y democrática. Tocando el segundo punto, democracia participativa, él propone un modelo de democracia en el que los ciudadanos tengan un mayor control sobre las decisiones políticas y económicas. En lugar de delegar el poder en representantes electos o en instituciones burocráticas, Chomsky aboga por formas de participación directa y autogestión en todos los ámbitos de la vida social. Esto incluye la descentralización del poder político y económico, así como la creación de estructuras democráticas en el lugar del trabajo, la comunidad y otras áreas de la vida pública. Y ahora, yo también puse acá su crítica al Estado, porque él consideraba que el Estado tiende a concentrar el poder y a servir a los intereses de las élites en detrimento del pueblo. Chomsky argumenta que lejos de ser un garante de la justicia y la igualdad, el Estado suele actuar como un instrumento de opresión y control social. En lugar de buscar reformas dentro del marco estatal existente, aboga por formas de organización y resistencia fuera del sistema político convencional, como los movimientos sociales y las redes de solidaridad comunitaria. De verdad, hay que tomar en cuenta que a lo largo de su carrera, él desafió muchas estructuras de poder que ya fueron establecidas y él intentó promover formas de organización y acción basadas en la participación directa y la solidaridad entre los oprimidos y explotados. Él tenía una visión de un mundo más justo y democrático. De cierta forma, esto sirve como una fuente de inspiración para los activistas y pensadores en todo el mundo. Siempre hay que tener un pensamiento crítico. También cómo lo vas a llevar a cabo, eso es lo más importante. Pero de cierta forma, la intención que él tuvo era esa. La manera en la que él quería llegar a ello, eso ya queda a manos de ustedes. Y ahora sí, continuando con la siguiente diapositiva, vamos. Legado y relevancia actual de Noam Chomsky. En el área de la lingüística, sus teorías han transformado profundamente el estudio del lenguaje. Su enfoque en la gramática generativa ha sido fundamental para el desarrollo de la lingüística moderna y sigue siendo objeto de debate y análisis en la comunidad académica. Es que realmente suena muy interesante lo que propuso. Eh, Fue revolucionario su pensamiento y lo argumentó, es lo importante. Como iba mencionando, su trabajo ha abierto nuevas perspectivas en áreas como la adquisición del lenguaje. Esto, adquisición del lenguaje. Él decía que de cierta forma adquirimos el lenguaje de manera innata, por una predisposición biológica. Y aquí lo remarco, mi idea principal. Aquí lo remarco. Y ahora sí, él también en el área de la gramática comparada y la psicolingüística también, claro, ha abierto unas perspectivas ahí. Además, él tiene contribuciones a la filosofía del lenguaje y la mente, y han sido igualmente influyentes. Él tenía un enfoque en la estructura profunda, en esa creatividad lingüística y los universales lingüísticos que ha dado lugar a importantes avances en nuestra comprensión de la naturaleza del lenguaje humano y su relación con el pensamiento. Lo más importante es esa relación, el lenguaje de la mano con el pensamiento. ¿Cómo funcionan? ¿O por qué ocurre esto, no? Y esto realmente es muy importante porque es la manera en la que nosotros aprendemos. Si llegáramos a comprenderlo tal cual es, pues sería una gran herramienta útil para el aprendizaje, para la educación. Sería más eficiente para el ser humano, para ustedes. Ahí radica su importancia. Por eso es importante realizar una investigación rigurosa en esto y seguir trabajando. Yo así, para no ir a la segunda, ir a la tercera, bueno, tercera, activismo. Él tuvo un compromiso, sí, con la justicia social y su crítica al poder político y económico que lo han convertido en una voz influyente a nivel global, no solo en su país, sino a nivel ya global. Porque a lo largo de su vida, él fue un defensor incansable de los derechos humanos, la democracia participativa y ante todo la paz. Su activismo se caracterizaba por tener su activismo antibelicista, su crítica al capitalismo y su defensa de la libertad de expresión, que realmente todo esto ha inspirado a generaciones de activistas y han contribuido a moldear el debate político en todo el mundo. Eso es lo importante, el moldear el debate político. Eso es lo que yo resalto.
Y ahora sí, voy a mencionar algo muy importante en la relevancia actual. De ahí voy a la filosofía. Ya, a sus 94 años, Chomsky sigue siendo una figura destacada y respetada en el mundo académico y en el activismo político. Y su capacidad para abordar toda una amplia gama de temas, desde la lingüística hasta la política global, realmente lo convierte en una figura muy importante y muy única en el panorama intelectual contemporáneo. Y su obra, su trabajo intelectual va a continuar siendo estudiada y citada por académicos de diversas disciplinas. Y su activismo político sigue siendo relevante en un mundo marcado por la desigualdad, el conflicto y la injusticia. Y ahora sí, voy al área de la filosofía. Realmente su legado se centra principalmente en ese enfoque que le da a la gramática generativa y la estructura profunda del lenguaje y cómo tiene un impacto muy significativo en la forma que pensamos sobre la naturaleza del lenguaje humano y su relación con el pensamiento y la cognición. Y él desafió muchas concepciones tradicionales que habían del lenguaje como un fenómeno meramente social o cultural. Él argumentaba, en cambio, que el lenguaje era una propiedad fundamental de la cognición humana. Su teoría de la facultad del lenguaje innato sugiere que los seres humanos nacen con una capacidad innata para adquirir y utilizar el lenguaje, lo que implicaba que hay ciertas estructuras y principios lingüísticos universales que subyacen a todas las lenguas humanas. Y algo que yo quiero mencionar es que Chomsky ha explorado la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Argumentaba que el lenguaje no solo refleja nuestra comprensión del mundo, sino que también influye en la forma en que pensamos y percibimos la realidad. La forma en que percibimos la realidad. Lo más importante. Lo que es tangible, lo que tú puedes ver, que puedes estar seguro que está ahí. Y sus ideas han estimulado debates, sí, sobre la naturaleza de la mente humana y esa relación entre el lenguaje, la, la cognición y la experiencia. Y va a seguir abriendo nuevas perspectivas en el estudio del lenguaje y la mente. Él desafiaba concepciones arraigadas y promovía un enfoque más científico y cognitivo del fenómeno lingüístico. Y eso es lo que realmente se resalta a Noam Chomsky, que él le diera un enfoque más científico y cognitivo a todo ello. Y su legado es una gran figura realmente. Es muy significativo todo esto, porque todo lo que él hizo perdurará como una fuente de debate en el campo de la filosofía del lenguaje y la mente, y más que todo, es una idea que da paso a otras más ideas. O sea, es el principio, no es el todo aún, y deja la puerta abierta a la posibilidad, abrir una nueva posibilidad de investigación, y eso es lo que yo quiero resaltar de él, y eso sería todo. Eso fue algo de la importancia que tuvo él, Noam Chomsky, que fue filósofo, fue lingüista y fue activista político. Y eso fue Noam Chomsky. Recuerden la gramática generativa, no se olviden de ello. ¿Y qué decía? Decía que de cierta forma adquirimos el lenguaje de manera innata, por una predisposición biológica. Y otra vez lo vuelvo a decir, para que quede claro. Muchas gracias. Eso sería todo. Es algo breve, sí, lo sé, pero es muy importante saberlo, ¿sabes? Es importante. Gracias.